Buenos días, mi nombre es Samuel Uvia y les voy a hablar un poco sobre las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell constituyen uno de los pilares fundamentales de la física clásica, formuladas por el físico escocés James Clerk Maxwell en el siglo XIX. Estas ecuaciones describen cómo se comportan los campos eléctricos y magnéticos y cómo interactúan entre sí eh, y con las cargas eléctricas. Su importancia radica que unifican la electricidad, el magnetismo y la óptica en una sola teoría que es el electromagnetismo. Un contexto histórico de las ecuaciones de Maxwell. Antes de Maxwell se conocían varios fenómenos eléctricos y magnéticos, pero estaban explicados de forma separada. Coulomb había formulado la ley de la fuerza eléctrica entre cargas. Faraday había descubierto la inducción electromagnética. Ampère y Gauss contribuyeron con leyes que describían el comportamiento de campos eléctricos y magnéticos. Maxwell tomó todos esos descubrimientos dispersos y lo único que formó un sistema coherente en las ecuaciones diferenciales publicadas entre 1861 y 1865. Lo que revolucionó fue lo que predijo la existencia de ondas electromagnéticas, las cuales se propagan a la velocidad de la luz. Permitió identificar la luz. Eh, También las cuatro ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell se pueden expresar de forma integral o diferencial. Aquí las representaremos como su forma diferencial que describen el comportamiento local de los campos. Bueno, las cuatro ecuaciones de Maxwell fueron la ley de Gauss para el campo eléctrico. Esta ecuación nos dice que el campo eléctrico divergente es producido por la densidad de carga. En otras palabras, las cargas eléctricas son la fuente del campo eléctrico. La constante EO es la permitividad del vacío. La segunda ley es la ley de Gauss para el magnetismo. Esta ecuación indica que no existen monópolos magnéticos. El campo magnético siempre la forman líneas cerradas, es decir, toda la línea de campo magnético que entra a un volumen también sale. La tercera ley es la ley de Faraday, la inducción. Esta ley nos muestra cómo un campo magnético variable en el tiempo genera un campo eléctrico rotacional. Es el principio detrás del funcionamiento de generadores eléctricos y transformadores. Y por cuarto, sería la ley de Ampère-Maxwell. Aquí se describe como un campo eléctrico variable en el tiempo o una corriente eléctrica. Puede generar un campo magnético. Maxwell añadió al término de la corriente el desplazamiento a la ley original de Ampère, lo que permitió que entre campos eléctricos y magnéticos se conocieran y funcionaran entre sí. Implicaciones físicas de las ecuaciones de Maxwell. Una de las grandes consecuencias de estas ecuaciones es la predicción de ondas electromagnéticas. Si tomamos las ecuaciones en el vacío y las manipulamos, matemáticamente los campos se puede obtener una ecuación tanto como para E como para B. Con una velocidad de propagación exactamente la velocidad de la luz, esto se llevó a la conclusión de que la luz es una onda electromagnética, un descubrimiento fundamental que unificó la óptica con el electromagnetismo, llevándonos así a estos grandes descubrimientos. Aplicaciones del electromagnetismo. Las ecuaciones de Maxwell no solo son una belleza matemática, tienen aplicaciones en varios campos, como en las telecomunicaciones, en ondas, radio, microondas, transmisión de señales, medicina en resonancia magnética, radiología, en la electrónica, diseño de circuitos, antenas, motores, astrofísica, estudio de campos magnéticos estelares e interestelares, ingeniería eléctrica, transformadores, generadores, líneas de transmisión, ingeniería electrónica en campos eléctricos. La relación de las ecuaciones de Maxwell con otras teorías es que el trabajo de Maxwell también influyó profundamente en desarrollos de la teoría de la relatividad, en especial de Einstein. De hecho, las ecuaciones de Maxwell no son invariantes bajo las transformaciones de Galileo, pero sí lo son bajo las transformaciones de Lorentz, lo que motivó a Einstein a replantear las leyes del espacio y el tiempo. Además, en el siglo XX, el electromagnetismo fue formulado en el marco de la teoría cuántica, específicamente en la teoría conocida como electrodinámica cuántica. La simetría electromagnética de las ecuaciones de Maxwell son notablemente simétricas si se intercambian el campo eléctrico con el magnético. Bajo ciertas condiciones, esto se llevó a varios físicos como Dirac a proponer la existencia de monópolos magnéticos, los cuales restituirán una simetría perfecta entre campos
E y B, hasta ahora no se ha observado ningún monopolo magnético. La conservación de la carga en las ecuaciones de Maxwell, especialmente la versión modificada de Ampère, implica la ley de conservación de la carga, ¿sí? Eso significa que la carga eléctrica no se crea ni se destruye, solo se redistribuye. Una de las formulaciones relativistas es que en el marco de la relatividad especial, las ecuaciones de Maxwell se reescriben elegantemente usando el tensor de campo electromagnético. ¿Cómo así? Pues la corriente y la carga eléctrica se unifican en el cuadrivector de corriente, haciendo que las cuatro ecuaciones de Maxwell se reduzcan a dos ecuaciones tensoriales, mostrando su completa compatibilidad con la relatividad. Esto fue una de las primeras pistas de que las leyes del electromagnetismo son fundamentales y universales y muy importantes a la hora de usarlas. La relevancia en la física moderna, la electrodinámica cuántica, la teoría cuántica del campo electromagnético es extremadamente precisa. La teoría cuántica de campos usa la estructura matemática de Maxwell como base para describir otras interacciones fundamentales. Y la física de partículas, la carga del fotón y la simetría de Gauss de Maxwell son componentes esenciales en el modelo estándar moderno. Y en conclusión de todo, pues las ecuaciones de Maxwell no son solo una herramienta útil, sino una obra maestra conceptual, representan la culminación de décadas de trabajo experimental y teórico. Hoy en día siguen siendo estudiadas, aplicadas y admiradas por su belleza simétrica y poder predictivo. Su impacto se extiende desde la invención de tecnologías modernas hasta las teorías más avanzadas del universo. Comprenderlas es fundamental, es abrir la puerta al mundo del electromagnetismo y la relatividad y la física cuántica. Muchas gracias.